¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Imaginemos por un momento la siguiente escena. Digamos que una población entera ha sido arrancada de su hogar. Sí, tomada como prisionera de guerra, básicamente. Exacto. Su capital ha sido asediada, su templo principal reducido a cenizas, y ahora, pues, viven como exiliados. Están atrapados en el corazón de un imperio extranjero verdaderamente colosal. Y me imagino que todos los días caminando por calles llenas de la propaganda de ese mismo imperio que los acaba de conquistar. Totalmente. Ven esos zigurats inmensos, estatuas de dioses guerreros por todos lados, y escuchan historias que glorifican el caos, la muerte, la violencia, como si fueran los verdaderos motores del universo. Una opresión cultural absoluta. Absoluta. Entonces, ante una opresión de esa magnitud, ¿cómo se revela un pueblo? O sea, ¿cómo respondes a eso? Es una gran pregunta. Pues un grupo de escribas hebreos decidió hacerlo escribiendo 5 oraciones. Y hoy, en esta inmersión profunda, vamos a desarmar precisamente esas 5 oraciones. Nos referimos, claro, a los primeros 5 versículos del libro del Génesis. Que es un fragmento que yo diría que gran parte del mundo recita de memoria. Sí, claro, el clásico. Exacto. El en el principio, que ya es casi un cliché cultural a estas alturas. Pero cuando nos sumergimos en los registros históricos del antiguo Medio Oriente, en la lingüística del hebreo antiguo y en los análisis literarios, la perspectiva cambia por completo. Da un giro de 180 grados. Totalmente. Lo que a simple vista parece, no sé, un poema o un cuentito infantil sobre el origen del mundo, esconde en realidad una declaración de independencia radical. Y esa es la misión de nuestro espacio de hoy. Queremos ir mucho más allá de la lectura superficial y realizar un estudio detallado y minucioso de estas palabras. Vamos a raspar la pintura de este texto para ver el lienzo original. Ajá, para entender cómo desmantelaron la cosmovisión de toda esa época. Exactamente. Así que, vamos a desempacar esto. Porque para entender el peso sísmico que tienen estos versículos, tenemos que arrancar con la primera palabra, la primera acción, y conectar con ese entorno hostil que mencionábamos al principio. Claro, el contexto babilónico. Esa es la llave que abre toda esta historia. Fíjate que eso me parece fascinante. Lo es. Mira, la erudición histórica y literaria, particularmente al analizar lo que los académicos suelen llamar la fuente sacerdotal, sugiere con mucha fuerza que este prólogo fue redactado o, al menos ensamblado en su forma final, durante o justo después de ese exilio judío en Babilonia. Estamos hablando del siglo VI a.C., ¿verdad? Exacto, siglo VI a.C. La identidad nacional de este pueblo pendía de un hilo. Estaban rodeados por toda esta religión estatal babilónica que tenía, su propia superproducción épica sobre cómo se creó el mundo. El famoso Enuma Elish, que para quienes nos escuchan y tal vez no están tan familiarizados con la mitología mesopotámica, no era para nada un cuento para irse a dormir. No, para nada. Es bastante oscuro. Muy oscuro. En la visión babilónica, el universo es literalmente la escena de un crimen. La historia cuenta que el dios de la tormenta, que es Marduk, entra en una guerra cósmica brutal contra Tiamat. Que era esta deidad primordial del caos, ¿no? Del océano. Exacto. A Tiamat la representan a menudo como un monstruo, como un dragón marino gigantesco. Entonces Marduk la asesina, corta su cadáver por la mitad y, escuchen esto, usa los pedazos ensangrentados de esta diosa para construir los cielos y la tierra. Es que es brutal y ese detalle es fundamental para entender la psique de la época. O sea, si tu universo está hecho del cadáver de un dios que fue asesinado en batalla, lo que te están diciendo es que la violencia es el ADN mismo de la existencia. Claro, que venimos de la guerra. Solo servían para alimentar y servir a estos dioses belicosos. ¡Qué fuerte! Y es exactamente contra esa propaganda imperial que el texto hebreo lanza su primer golpe, y lo hace desde la primera línea. El texto abre con la palabra hebrea Bereshit, en el principio, y la sigue inmediatamente con un verbo que es fascinante, el verbo bara. Que solemos traducir como creó. Ajá, creó. Pero ese verbo a mí me parece alucinante. Yo lo pensaba con esta analogía. A ver qué te parece. En la gramática del Antiguo Testamento, bara funciona casi como una marca registrada, o como un derecho de autor estrictamente exclusivo. Ajá, me gusta por dónde vas. Porque, los seres humanos en estos textos pueden hacer un montón de cosas. Pueden tallar, pueden construir, moldear objetos a partir de madera, de piedra, pero nunca, en ningún momento, se usa la palabra bara para describir una acción humana. Sí, y la lingüística respalda esa analogía por completo, ¿eh? A lo largo de todos los textos hebreos antiguos, el único sujeto permitido para ese verbo, para bara, es la deidad misma. Solo Dios hace eso. Solo Dios, porque implica traer a la existencia algo sin depender de ningún material preexistente. Es, digamos, un acto de soberanía absoluta. Es lo que mucho tiempo después la filosofía terminaría categorizando como creación ex nihilo. La creación de la nada.
Exactamente. O sea que le están diciendo en la cara al imperio más poderoso del mundo. Imagínate la audacia. Nuestros captores creen que para construir un universo necesitas una guerra, necesitas mutilar a un rival y usar sus restos para armar el mundo. Sí. Pero nuestro texto afirma que todo comienza con un creador único, soberano, que no tiene rivales. No hay otros dioses en el escenario, no hay sangre, no hay batalla. El dios de Génesis no suda, no pelea. Es un monoteísmo radicalmente pacífico. Es una declaración de independencia cósmica total. Desmitifica de un solo plumazo toda la visión del mundo mesopotámico. Totalmente. Pero, y aquí hay un pero interesante. Si observamos bien la progresión de las ideas en el texto, surge un choque lógico, o por lo menos un aparente choque lógico. A ver. Si este Dios es tan soberano, pacífico y creador de absolutamente todo de la nada, uno esperaría que su primer acto resultara en, no sé, un paraíso prístino y perfecto de forma inmediata. Claro, uno asume que sale todo terminado y con moño. Exacto. Sin embargo, el versículo 2 nos lanza directamente hacia un abismo. Sí, es verdad. La tierra de pronto es descrita como un lugar desordenado, vacío, oscuro. Las palabras en hebreo son tohu wabohu. Tohu wabohu. Suena tan rítmico, ¿verdad? Suena casi como un eco lúgubre, sí, sin forma y vacía. Entonces ahí, inevitablemente, surge una gran pregunta. ¿Creó Dios un desastre inicial? O sea, ¿acaso estamos viendo de alguna forma el remanente de alguna batalla cósmica oculta que el texto no quiere admitir? Esa es una tensión muy natural cuando uno lee el texto hoy. Pero los especialistas en hebreo antiguo, son muy claros en que debemos evitar inyectarle nuestros conceptos modernos de maldad a estas palabras. Ah, o sea que no es algo malo. No, Tohu Wabohu no describe un estado maligno. No estamos hablando de una entidad demoníaca ni de un caos destructivo que está ahí luchando activamente contra Dios. Ok. Es, de una manera mucho más simple, la ausencia de estructura y de propósito. Es pura materia prima pasiva. Entonces no es, para ponerlo en términos pop, una especie de lado oscuro de la fuerza. Es más bien como la arcilla en la mesa de un escultor, que todavía no ha sido tocada ni moldeada. Esa es exactamente la imagen adecuada. Y fíjate, esa arcilla, esa vastedad desolada, el texto dice que está cubierta por algo llamado tehom. Que traducimos como las aguas profundas o el abismo. Ajá. Y aquí es donde los historiadores encuentran otro guiño subversivo que es simplemente brillante. Lingüísticamente, la palabra tehom comparte la misma raíz que Tiamat. No me digas, la diosa babilónica que mencionamos antes. Esa misma, la diosa del caos marino que Marduk partió en dos. Qué ironía tan fina. O sea, el texto agarra a la diosa más aterradora del panteón de sus opresores y de un solo golpe le roba absolutamente todo su estatus divino. Exacto, la reduce a un charco gigante, a simple agua inerte natural. Aquí no hay ningún monstruo marino rugiendo en la oscuridad peleando. Claro, son solo elementos físicos esperando instrucciones, básicamente. Tal cual. Y sobre esas aguas pasivas, el texto nos presenta una de las imágenes que yo creo que es de las más intrigantes de toda la literatura antigua. Nos habla del Espíritu de Dios. El Ruach Elohim. Sí, que también puede traducirse como un viento poderoso. Y dice que este espíritu se estaba moviendo sobre la superficie de las aguas. Y fíjate que ese movimiento no es cualquier movimiento. Estaba revisando los análisis lingüísticos de esta parte y no describen a Dios, digamos, mirando el abismo desde lejos con desdén, ni flotando así como un fantasma sin rumbo. No, para nada. El verbo hebreo que se utiliza ahí es merachefet. Pero, ¿cómo entenderíamos esa palabra hoy en día si la sacamos del ámbito puramente académico? Bueno, la mejor manera de visualizar ese participio, merachefet, es observando la naturaleza. Es una palabra que aparece muy pocas veces en los textos antiguos, la verdad. Pero cuando lo hace, por ejemplo, más adelante en el libro de Deuteronomio, se utiliza para describir a un ave, específicamente a un águila que revolotea de manera protectora sobre su nido para cuidar y preparar a sus crías. Es, un movimiento de incubación. ¡Wow! Es una metáfora preciosa. O sea, Dios está incubando el caos. Exactamente. Lo está preparando para la vida. Y si pensamos en lo que esto significa a nivel humano, es transformador. Sugiere que ese caos primordial, lo que está sin forma y vacío, no es el enemigo del orden divino, sino que es su lienzo necesario. Qué buena forma de ponerlo. El desorden no es un error en la maquinaria del cosmos, es simplemente el paso previo a la belleza. Y justamente ese salto del caos al orden nos lleva a la mecánica misma de la creación que vemos ya en el versículo 3. O sea, con el lienzo listo y este espíritu incubando. Preparando el terreno. Exacto. Ahí se ejecuta el primer acto verdaderamente formativo y se hace con una fórmula que a partir de aquí se va a repetir como un estribillo constante. Vayomer Elohim, y dijo Dios. Que haya luz. Y hubo luz, o sea, así de rápido, sin ningún tipo de esfuerzo físico. Y nuevamente, el contraste sociológico que hacen los autores es brutal, porque en las mitologías de la época, ya sea en Egipto o en Babilonia, la creación es un trabajo sucio. Hay sangre, hay sudor. Totalmente. Requiere rituales, requiere magia, armas, fluidos corporales. Pero aquí, en Génesis, todo descansa únicamente en el poder performativo de la palabra. ¿Solo hablar?
Sí, la voluntad divina es tan absoluta que el lenguaje mismo se convierte en realidad material de forma instantánea. Y el resultado de esa palabra, que es la luz, recibe un calificativo inmediato en el texto. Dios ve que la luz es buena. Usa la palabra hebrea tov. Pausa ahí, porque fíjate que yo he visto en los tratados teológicos que este concepto de bueno se describe muy a menudo como una bondad teleológica. Y bueno, teleológica suena a clase de filosofía de la universidad, o sea, es una palabra pesada. Sí, suena muy académico. Entonces, ¿a qué se refieren exactamente? En la práctica, digamos, en el día a día, cuando dicen que la luz es teleológicamente buena. Es que es una distinción crucial. A ver, no significa que la luz sea buena en un sentido puramente estético. O sea, no es Dios diciendo, ¡ay, qué atardecer tan bonito! Claro, no es una apreciación de arte. Exacto. Y tampoco es un juicio moral, porque a fin de cuentas, la luz no tiene moralidad, no es un ser ético. Lógico. Una bondad teleológica significa que la cosa que acaba de ser creada cumple perfectamente con el propósito para el cual fue diseñada. Es funcional. Hace exactamente lo que se supone que debe hacer dentro del gran engranaje del cosmos. Ah, o sea, cumple su misión. Tal cual. Y fíjate que el hecho de que el texto llame buena a la materia física no me parece un detalle menor. Porque muchos siglos después de que se escribiera esto, el mundo se llenó de estas corrientes filosóficas como el gnosticismo. Uy, sí, el gnosticismo. Que vendían con mucha fuerza la idea del dualismo. Ellos decían que el espíritu es sagrado, puro, elevado, pero que el cuerpo, la materia física y todo el mundo visible son básicamente prisiones inherentemente corruptas y malas. Sí, la materia como algo sucio. Exacto. Pero este pequeño texto antiguo, escrito por unos exiliados en Babilonia, rechaza esa idea milenios antes de que se pusiera de moda. Nos está diciendo que el mundo físico es intrínsecamente bueno porque fue pensado y articulado por la divinidad misma. Y al rechazar ese desprecio por la materia, el texto avanza hacia una acción muy específica. Porque Dios no solo crea la luz, sino que inmediatamente la separa de la oscuridad. Usa el verbo vayabdel. Y para entender el peso de esto, hay que ponerse, digamos, las gafas de un habitante del antiguo Israel. Porque separar las cosas no era visto como un simple acto de ingeniería. Era un acto sacerdotal, ¿no? Exactamente. Claro, porque el trabajo de un sacerdote en el templo era literalmente ese, separar lo santo de lo que era impuro. Precisamente. Entonces, lo que vemos es a Dios actuando como el primer sacerdote en este inmenso templo que es el cosmos. No aniquila la oscuridad con, no sé, un rayo láser divino. Simplemente establece límites. Pone orden. Sí, trae el orden dándole a cada elemento su propio dominio, su propio espacio sagrado y delimitado. Pero a ver, aquí hay un problema lógico masivo que siempre me ha roto la cabeza. Y yo creo que cualquier persona que se ponga a analizar el orden de los eventos lo va a notar de inmediato. A ver, ¿cuál? Estamos en el día 1, ¿verdad? Dios declara la luz y la separa de la oscuridad. Pero si seguimos avanzando en el texto y llegamos hasta el día 4, resulta que recién en ese momento se crean el sol, la luna y las estrellas. Sí, es un detalle que no pasa desapercibido. Entonces, ¿cómo explicas que haya luz y un ciclo de luz y oscuridad 3 días enteros antes de que exista una sola estrella o un sol físico en el cielo? Bueno, has tocado una de las tensiones narrativas más debatidas en toda la historia de la exégesis de este texto. Y fíjate que no es un descubrimiento de la ciencia moderna. Los grandes pensadores de la antigüedad ya estaban completamente fascinados por este misterio, y de hecho ofrecieron múltiples perspectivas para explicarlo. Me imagino que hubo todo tipo de teorías. De todo. Por ejemplo, en el siglo IV, Basilio de Cesarea abordó este enigma argumentando que la luz de ese primer día era una especie de esencia lumínica pura. Ok. Era una cualidad fundamental del universo, pero que estaba libre y desvinculada de los cuerpos físicos celestes que eventualmente la emitirían después, en el día 4. Ah, entiendo. O sea, es como tener el concepto y la existencia del calor antes de encender físicamente una fogata. Me parece una muy buena aproximación, sí. Ahora, por otra parte, la tradición rabínica judía, a través de los escritos del Midrash, proponía una lectura que era mucho más mística. ¿Qué decían ellos? Ellos argumentaban que esta era una luz espiritual primordial y que era tan, pero tan potente que permitía ver desde un confín del universo hasta el otro. Wow. Pero, y aquí viene el giro, según esta tradición, Dios vio la futura corrupción de la humanidad y decidió ocultar esa luz, reservándola únicamente para los justos en el mundo venidero. Es una interpretación sumamente poética, la verdad. Muy hermosa. Pero volviendo, digamos, a nuestro prisionero judío en Babilonia, al contexto original, yo asumo que poner la luz antes que el sol también tenía una agenda política y cultural profunda en ese momento. Absolutamente. Y para muchos estudiosos, esa es quizá la explicación más contundente de todas. Porque en el antiguo Medio Oriente, y esto aplica ya sea que hablemos de babilonios, de egipcios o de cananeos,
El Sol y la Luna no eran vistos como rocas ardientes o satélites flotando en el espacio. Eran dioses. Eran los dioses supremos del panteón. Eran, literal, los dadores de la vida, los que dictaban el destino de los reyes y las naciones. Entonces, al colocar la creación de la luz en el día 1, muchísimo antes de que aparezca el Sol, el autor sagrado está lanzando una bofetada teológica que es demoledora. Es una burla. Les está diciendo en la cara. Ese disco solar al que todos ustedes le ofrecen sacrificios y le construyen templos gigantes no es el origen de la vida. De hecho, fíjense, mi Dios creó la luz sin él. Exacto. Básicamente los está degradando. Está bajando al Sol y a la Luna al nivel de simples lámparas. Son como electrodomésticos cósmicos que Dios simplemente colgó en el techo del universo recién en su cuarto día de trabajo. La luz y la vida dependen de la presencia divina, punto, no del Sol. Es de una agudeza intelectual tremenda, de verdad. Y al separar esa luz de la oscuridad, ocurre un efecto secundario que es inevitable. Acaba de nacer el reloj del universo. El tiempo. Nace el tiempo mismo. Y en ese instante, Dios procede a hacer algo que consolida de manera definitiva todo su poder. Comienza a poner nombres. Claro, el texto dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. El verbo que usan en hebreo es vaikra. Y pongamos esto en perspectiva, porque en el mundo antiguo nombrar algo no era simplemente, digamos, darle una etiqueta para no confundirlo, como quien le pone un nombre a un perro. No, para nada. Nombrar era otra cosa. Nombrar era el acto definitivo de reclamar dominio y autoridad. Si un emperador conquistaba una ciudad nueva, lo primero que hacía era cambiarle el nombre para demostrar que ahora le pertenecía. Exactamente. Entonces, al darle nombre a la luz y a la oscuridad, Dios no está actuando como si fuera un científico que clasifica fenómenos astronómicos. Está ejerciendo su jurisdicción absoluta sobre la totalidad de la experiencia temporal. Está reclamando que tanto los momentos de claridad como los de penumbra, ambos están bajo su gobierno. Y así, con esa autoridad, llegamos a la cadencia que cierra nuestra sección de estudio de hoy. Y pasó la tarde y llegó la mañana, el primer día. O si somos precisos con el texto original en hebreo, Yom Echad, día 1. Sí, día 1. Y fíjense en el orden que marca el texto, porque primero menciona la tarde y luego la mañana. Esto no es accidental para nada. Y explica por qué en la cultura hebrea, incluso hasta el día de hoy, las jornadas no comienzan a la medianoche como nosotros, ni al amanecer, sino a la puesta del sol. Claro. El día comienza adentrándose en el descanso de la noche para luego, horas después, despertar a la actividad de la mañana. Ahora bien, adentrarse en esa frase tan específica de primer día inevitablemente despierta el debate que yo diría es el más perdurable sobre estos textos, la naturaleza temporal de ese día. El famoso debate de cuánto duró la creación. Ese mero. Y para ser fieles a este estudio histórico que estamos haciendo, debemos reconocer de manera imparcial que no existe un consenso monolítico en la historia, ni siquiera entre los pensadores más antiguos y reverenciados. Las interpretaciones han sido, sumamente diversas desde el principio. Claro, porque mucha gente piensa que este es un debate moderno, ¿no? Como una pelea reciente entre la ciencia y la religión, pero no es así. Para nada. Muchísimo antes de que existiera la geología moderna o la biología evolutiva, San Agustín, por ejemplo, en su monumental obra Las Confesiones, él lidiaba profundamente con este texto. ¿Y a qué conclusión llegó él? Su conclusión fue que la creación divina tuvo que ser un acto simultáneo e instantáneo. Para Agustín, un Dios que es eterno por definición, no puede estar atado a la secuencia de un reloj. Entonces, él argumentaba que este formato de 6 días no era una cronología literal. Ah, ok. Era más bien una herramienta didáctica. Era la forma en que Dios acomodaba un misterio insondable a la capacidad tan limitada de nuestro intelecto humano. O sea, para San Agustín, Dios no necesitaba tomarse pausas literales de 24 horas. Lo hizo todo en un solo instante, pero nos lo cuenta en capítulos para que nuestro cerebro no colapse al intentar comprender semejante evento. Exacto, esa es la esencia de su argumento. Y si avanzamos en el tiempo, encontramos a eruditos medievales de la talla de Rashi, que es uno de los comentaristas judíos más importantes de la historia. ¿Sí? Él y otros rabinos de su época se enfocaron en cómo este día 1 marca en realidad el origen del concepto del tiempo relativo. Puesto que antes de la creación solo existía la eternidad divina inmutable, el tiempo en sí mismo es una entidad recién fabricada. Nace en este preciso versículo. ¡Qué fascinante! Y bueno, si traemos el debate ya a nuestra actualidad, vemos posturas que están muy marcadas. Por un lado están las lecturas concordistas. Ajá, las que buscan la armonía con la ciencia. Exacto, que intentan hacer encajar estos días del Génesis con la ciencia moderna, sugiriendo que, los días son en realidad eras geológicas de millones de años para poder alinearse con la evolución y la formación del universo. Sí, y por otro lado tenemos las posturas puramente literarias. Claro. Que sostienen que tratar de extraer datos científicos precisos de Génesis 1 es un error categórico desde el inicio. Estas posturas argumentan que la estructura de 6 días de trabajo que culminan en un 7º día de descanso no es de ninguna manera un diario de laboratorio. No es un registro empírico. No, es un marco poético y litúrgico. Para ellos, el propósito principal del texto es teológico.
establecer el paradigma del Shabbat, o sea, el día de reposo, para estructurar la vida humana. ¿Sabes qué? Independientemente de en qué parte de ese espectro temporal se sitúe alguien que nos esté escuchando, creo que el impacto revolucionario del texto original permanece intacto. Totalmente. Lo que nos está diciendo, en el fondo, es que el tiempo no es un dios tiránico, no es una deidad a la que haya que temerle o rendirle culto. El tiempo es simplemente otra criatura más, una herramienta diseñada intencionalmente por Dios para proporcionarnos un ritmo equilibrado de trabajo y de descanso. Yo creo que esa es la síntesis perfecta del pasaje. El tiempo sirve a un propósito relacional. No es una prisión sin sentido. Definitivamente. Bueno, hemos abarcado un terreno inmenso hoy. Al mirar hacia atrás en este estudio detallado y minucioso de apenas 5 versículos, creo que la transformación en nuestra comprensión es innegable. Es que cambia la perspectiva por completo. Sí, Génesis 1 del 1 al 5 no es un manual de astrofísica que está intentando competir con los telescopios modernos. Es una profunda y desafiante confesión de fe. Hemos visto cómo desarma, bloque por bloque, la propaganda imperial de Babilonia y todas esas mitologías basadas en la violencia. Sí, establece un universo que, como vimos, no surge de la matanza de dioses, sino del poder ordenador de la palabra hablada de un creador pacífico. Exactamente. Nos asegura que la materia física es inherentemente buena y que los astros celestes no son deidades que controlan nuestro destino, sino simples creaciones. Pero bueno, antes de despedirnos, me gustaría ofrecer una reflexión final para quienes nos escuchan. Me parece excelente. A ver. Es algo que surge de leer este antiguo texto no solo con la mente analítica, sino buscando un poco su resonancia en nuestra experiencia vital humana. Pensemos nuevamente en ese momento crucial del primer día. Dios observa la oscuridad profunda y primordial y toma la decisión de nombrarla. La llama noche. Al darle un nombre, al pronunciar esa palabra, la oscuridad sufre una transformación radical. Deja de ser un abismo indomable, infinito y terrorífico. Deja de ser una amenaza impredecible para convertirse en una parte contenida dentro del ciclo del orden creado. Le han puesto un límite. ¡Qué hermoso! Así es. Entonces, para cualquier persona que nos esté escuchando y que sienta que hoy su vida atraviesa un momento que parece sin forma y vacío, la lección susurrada entre estas letras milenarias es extraordinariamente compasiva. La fe no elimina la oscuridad de un plumazo. No hay un botón mágico que borre las dificultades de forma instantánea. Tristemente no lo hay. No, sin embargo, sí reconoce esa oscuridad como una noche, es decir, una etapa temporal con un límite natural. Es el recordatorio antiguo de que la penumbra no tiene la soberanía final sobre nuestra existencia. Solo es una parte del ritmo establecido desde el mismo inicio del universo. Un ritmo que, de manera inexorable, está diseñado para conducir siempre a una nueva mañana. Es una manera preciosa de cerrar. Esperamos que esta inmersión haya despertado su curiosidad y que sigan explorando el inmenso y asombroso peso que esconden las palabras antiguas. Siempre hay capas más profundas esperando ser descubiertas. Hasta la próxima inmersión profunda. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.